noches con todos y con todas. Bienvenidos a la Universidad del Pacífico en nombre del Centro de Investigación y la Escuela de Gestión Pública. Les agradecemos su interés por participar en este seminario, en este conversatorio. Les cuento un poquito del marco en el que se desenvuelve este y otros conversatorios que estamos organizando conjuntamente alrededor de Agenda Bicentenario. Este es un proyecto que ya lleva cerca de 2 años de desarrollo. Invitamos a colegas de nuestros centros a producir ensayos de balance y propuestas de políticas para en torno a esta celebración de estos 200 años de República y también de cara a las elecciones generales que vamos a tener en pocas semanas. Son ensayos desde aspectos macroeconómicos, ambientales, como los que vamos a ver esta noche, políticas sociales, temas empresariales, de tecnologías de información. Los invitamos a darle una revisada a estos ensayos en una página que se llama agendabicentenario.pe. Y entonces con ELSA, la Escuela de Gestión Pública del Centro de Investigación, hemos organizado una serie de webinars estos martes a las 7 de la noche, donde vamos desarrollando cada uno de estos temas y propuestas. Esta noche entonces vamos a tener la presentación de parte de Elsa Galarza, Joana Camiche y José Luis Ruiz, y vamos a tener unos excelentes comentaristas, Camilo Carrillo y Carlos Gallardo. En la conducción del evento nos hace el honor de participar nuestro colega José Luis Bonifaz, a quien le voy a dar la palabra para que empiece el evento en sí mismo. Muchas gracias. Me olvidaba de mencionar que también estamos en Facebook Live. José Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, para mí es un honor estar esta noche presentando el cuarto evento de la Agenda Bicentenario que organiza la Universidad del Pacífico. En este caso, hoy, 16 de febrero del 2021, con el tema de competitividad para el desarrollo sostenible. Efectivamente, como mencionó Gustavo, tenemos 3 expositores y 2 panelistas. Voy a presentar a cada uno de ellos muy brevemente. Los 3 expositores son la profesora Elsa Galarza, que es economista de la Universidad del Pacífico y actualmente directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ella, además, como es sabido por todos, en el ámbito de la administración pública ha sido ministra del Ambiente entre el 2016 y el 2018 y viceministra de Pesquería del Ministerio de la Producción entre los años 2009 y 2010. Bienvenida, Elsa. La segunda expositora es Joana Camiche, que es profesora asociada del Departamento Académico de Economía e investigadora del área de Economía de los Recursos Naturales y Ambiente del CIUP. Tiene un doctorado en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Bienvenida, Joana. Y finalmente, el profesor José Luis Ruiz Pérez, que actualmente es director de maestrías y programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y también es investigador afiliado del CIUP. Él es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA del MIT en Cambridge, Estados Unidos. Estos son los 3 expositores de la noche de hoy. Asimismo, quiero presentar a los 2 panelistas en este evento. El primero de ellos es el señor Camilo Carrillo Purín. Él es egresado de la Universidad del Pacífico y tiene un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Maastricht. Actualmente, Camilo es economista principal del Consejo Privado de Competitividad y docente de la Universidad del Pacífico en el Máster de Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública. Bienvenido, Camilo. Y nuestro segundo panelista es el señor Carlos Gallardo Torres.
Carlos es actualmente director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y director general de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Carlos es también licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en la Universidad de Harvard en Administración Pública y Desarrollo Internacional. Bueno, hecha esta rápida presentación, el programa de hoy va a arrancar de la siguiente manera. Primero vamos a tener una presentación del artículo que han elaborado los tres expositores durante 25 minutos. El artículo lleva el nombre Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. Luego haremos algunas rondas de comentarios por parte de los panelistas y de los propios autores, para luego, alrededor de las 8:10 de la noche más o menos, tener preguntas del público que las pueden hacer por el chat, que van a ser leídas por mí y contestadas o respondidas por los expositores o por nuestros panelistas invitados. Entonces no tengo más que dar la palabra a los tres expositores del artículo Competitividad y Sostenibilidad Ambiental por alrededor de 25 minutos. Adelante, Elsa, Joana y José Luis. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y por el interés en participar en este evento organizado por la Universidad del Pacífico. Gracias por la presentación, José Luis y Gustavo. Bueno, vamos a presentar nuestro trabajo, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental. Está organizado nuestro trabajo, primero discutiendo brevemente llamémosle falso dilema entre la mejora y la competitividad y el sostenimiento de la calidad ambiental. Y luego vamos a hablar del desarrollo sostenible, brevemente cómo se relaciona el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social, para luego discutir un poco cómo este tema ambiental está dentro de, o podemos incluirlo dentro de la política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que fueron aprobados entre el 2018 y el 2019 en nuestro país. Ahí vamos a analizar los desafíos que existen para su implementación. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo es reflexionar sobre la relación entre la competitividad y la sostenibilidad ambiental. Dije al inicio que es un falso dilema entre competitividad y sostenibilidad ambiental. ¿Por qué? Porque uno podría pensar en un sentido negativo y en un sentido positivo. En un sentido negativo, uno podría decir que la regulación ambiental genera costos para las empresas y los países y por tanto implica una reducción en la producción y en la competitividad. Uno podría pensar en el cumplimiento de los estándares ambientales, de los estudios de impacto ambiental, todo ello implica tomar acciones que tienen unos costos. Entonces, uno podría pensar, bueno, eso puede afectar la producción, puede afectar la competitividad, entendida la competitividad como la posibilidad de mantener o incrementar la riqueza de un país. Pero por otro lado, uno podría pensar también que una regulación ambiental estricta puede permitir la innovación empresarial y la eficacia, y de esta manera generar unos sistemas de producción más eficientes que permitan mejorar la competitividad. Entonces, esta discusión viene desde los años 70 y no hay una evidencia concluyente si estos elementos que podrían considerarse negativos en realidad lo son, y por tanto podríamos pensar que no hay mejor dicho, la evidencia no permite decir que un efecto predomina sobre el otro. Lo que tenemos es que en los dos sentidos hay evidencia. Se puede pensar en mayores costos, pero también se puede pensar en avances en la innovación y en la mejora en la competitividad. En esta línea podemos ver en este gráfico países con altos niveles de competitividad y desempeño ambiental. En el eje vertical,
lo que tenemos es el índice de competitividad global, que lo calcula el World Economic Forum para el año 2019, por ejemplo, que es un indicador que va de 0 a 100. Y en el eje horizontal tenemos el EPI, que es un índice de desempeño ambiental que es calculado por la Universidad de Yale. Y entonces aquí lo que podemos ver es que hay países, por ejemplo, Singapur, aquí en el extremo superior izquierdo, que tiene muy bien el desarrollo del índice de competitividad global, pero relativamente bajo el EPI. Más o menos lo mismo pasa con Estados Unidos. Pero tenemos un grueso de países que muestran una correlación positiva entre estas dos variables. En general, los países europeos han tenido este desarrollo o esta correlación en los dos indicadores. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las políticas para el desarrollo de la competitividad y para el desarrollo ambiental, se observa que en la Unión Europea los países tienen objetivos de mediano y largo plazo muy claros y muy específicos, en el sentido de que son muy exigentes para lograr avances en estas dos variables y en la variable ambiental en particular, y además tienen elementos transversales como el financiamiento para todo el tema de la investigación en temas ambientales, la innovación. Todo ese trabajo se ha venido haciendo desde los años 70 y posteriores. Mientras que en el caso de Singapur han habido, el tema ambiental no ha estado muy presente, pero ya hoy se lo están pidiendo. O sea, no es solamente crecer por crecer o la competitividad, sino también lo ambiental debería estar presente. En el caso de Estados Unidos, es un país que ha tenido momentos en los cuales ha apoyado las variables o el avance ambiental a nivel mundial, pero en otros momentos se ha retraído de esos avances. Y entonces es ahí que no está tan en la línea de los países europeos, que en ellos sí ha sido una constante. Esto quiere decir que uno puede pensar en que hay una relación positiva en estas dos variables y que se pueden lograr ambas a la vez. En el caso de los países con ingreso mediano, tenemos la misma idea aquí, y aquí lo que tenemos es que podríamos pensar que las relaciones también, hay un grupo aquí que tiene una relación positiva, una correlación positiva, pero por ejemplo, China y Malasia han crecido mucho en el índice de competitividad, pero tienen un menor desempeño en las variables ambientales, y eso es por todos conocido, porque se ha priorizado el crecimiento, pero no lo ambiental. En el caso del Perú, nosotros tenemos una relación más o menos similar entre las dos variables. El índice de competitividad global, ¿qué variables incluye? Incluye, por ejemplo, la estabilidad macroeconómica, donde el Perú tiene de los mejores puntajes a nivel mundial, pero también incluye elementos como institucionalidad, donde nosotros tenemos muchas limitaciones, incluye también el tema de educación, incluye el tema de salud, el tema de infraestructura, el tema de innovación, donde nosotros todavía estamos lejos. En el caso de las variables ambientales, que están en este indicador del eje horizontal, ahí hay variables sobre calidad ambiental, sobre el tema de la calidad del aire, por ejemplo, o el tema de agua, el tema de digamos, la protección de las áreas naturales, el tema de bosques. El Perú está muy bien en el tema de protección de las áreas naturales protegidas, en el sentido de la cantidad de terreno que está en estas condiciones, pero en todas las otras variables estamos a media tabla. Entonces, uno podría pensar que podemos tener con los países de Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, hemos hecho algunos avances, pero nos falta mucho en términos de la innovación y del uso apropiado de los recursos. Entonces, lo que podemos decir además es que el índice de competitividad global ya menciona, este índice se calcula hace ya bastantes años, pero recién en las últimas ediciones menciona tímidamente el tema ambiental, pero no lo incluye dentro de sus variables. Todavía en eso hay muchos avances por hacer. Muchas gracias, Joana.
partiendo de esta constatación empírica, donde no hay necesariamente una relación directa entre los índices, las medidas de competitividad y las medidas de desempeño ambiental. Y por otro lado, dado que la teoría nos da argumentos tanto a favor como en contra de establecer esta relación o de establecer un vínculo en que la preocupación por las variables ambientales favorece la competitividad o la disminuye, creo que es importante, o creemos los autores que es importante tener una perspectiva al entorno internacional. El entorno internacional, en este momento, tenemos las Naciones Unidas alineadas alrededor de una Agenda 2030 que plantea objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo desarrollo sostenible como se planteaba en esa primera diapositiva, como una combinación de variables económicas, sociales o ambientales, o como dice la diapositiva, la definición más difundida, atender las necesidades del presente sin comprometer lo que podrán hacer, esa capacidad de las generaciones futuras. Entonces, si pensamos en competitividad no como solucionar el hoy, sino como esa perspectiva de mediano y largo plazo que queremos para nuestro país, debemos pensar en lo que en economía llamamos usualmente los factores de producción o el capital, esa capacidad de generar producción, no limitarnos a lo que generamos hoy, sino cómo está nuestra base para producir más. Y en ese sentido, en términos de sostenibilidad, se dice que la discusión no debe estar centrada únicamente en la riqueza o capital financiero, sino tenemos que ser conscientes de la posibilidad de generar producto, no solo a partir de capital financiero, sino también a partir del capital humano, del que se ha hablado ya bastante desde hace ya varias décadas, en que se le ha dado la importancia al capital humano, y a lo mejor no se le da tanta importancia a otro capital que está ahí y que es vital y que es la base de todo, que es el capital natural. Entonces, la sostenibilidad ambiental la entendemos como eso, como preservar ese capital natural y que nuestro desarrollo balancee la acumulación de capital financiero, pero sin perder, y Dios mediante, acrecentando, aprovechando sosteniblemente nuestro capital natural, nuestro capital humano y nuestro capital social. Si vamos a la siguiente diapositiva, entonces la regulación ambiental o las políticas ambientales en términos más generales deben entenderse como esos acuerdos que tenemos como sociedad para preservar y en la medida de lo posible acrecentar nuestro capital natural. En un país con la riqueza que tiene el Perú, no lo planteamos en el ensayo y somos convencidos de eso, nuestra biodiversidad y la variedad de nuestro patrimonio natural puede ser y ya es en varios aspectos una ventaja competitiva que no debemos perder de vista de cara al futuro y al desarrollo de actividades empresariales. Entonces, la regulación ambiental lo que busca es que los agentes económicos incorporen esas variables ambientales en sus decisiones de producción, consumo e inversión. Que un sistema financiero tome en consideración, por ejemplo, el riesgo climático a la hora de manejar su portafolio de créditos. Que un inversionista tome en consideración el riesgo hídrico cuando plantea determinadas actividades que ante un escenario en el que haya un déficit de ese recurso, a lo mejor no queda tan bien parado. Eso es lo que debe provocarse, buscarse con la política ambiental. Entonces, en ese tipo de regulación debemos ver a tres grandes grupos de instrumentos. Los tradicionales de comando y control, las prohibiciones, los límites, esta actividad se puede hacer en estos términos o si no, está fuera de la ley. Los incentivos económicos, cómo podemos utilizar lo que comúnmente se llama el palo y la zanahoria, cómo se pueden dar beneficios o incrementar ciertos costos, actividades que son dañinas contra este recurso valioso que es el ambiente, o los acuerdos voluntarios, cómo podemos establecer acuerdos privado-público o entre privados que favorezcan la acción a favor de la sostenibilidad. Y teniendo en cuenta que
como lo menciona la hipótesis de Porter, esta regulación ambiental más estricta puede ser un incentivo a la innovación, como ha sucedido en países que han sido pioneros en regulación ambiental. Luego sus empresas que han tenido la capacidad de adaptarse a regulaciones más estrictas han sido las que han podido fijar el estándar para otros territorios a medida que iban alcanzando esos mismos estándares. Finalmente, la sostenibilidad ambiental aparece en la política y Plan Nacional de Competitividad como el 9º objetivo prioritario. Siempre va a haber aquí cierto debate y tenemos panelistas súper idóneos para eso. Quienes estamos en el lado de la economía ambiental probablemente vamos a sostener y defender que el tema ambiental es transversal a todos los demás objetivos prioritarios. La infraestructura tiene que ser resiliente a fenómenos climáticos externos, el comercio exterior depende en muchas actividades, la agroexportación es clarísima, del entorno natural, pero la opción que se tomó es poner en un 9º objetivo prioritario la sostenibilidad ambiental, que definitivamente cuando pasa a ser lineamientos de política atraviesa y se vuelve multisectorial, dado que justamente el ambiente es el punto de partida para todas las actividades económicas y sociales que puede tener un país. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí le cedo la posta a Elsa Galarza para la parte final, que son justamente los desafíos para la implementación. Muchas gracias, colegas. Y efectivamente, como ustedes lo han mencionado, el objetivo del paper es, pues, lograr aportar hacia que la política nacional incorpore este enfoque ambiental en sus decisiones, ¿no? Y por eso, entonces, nosotros hemos querido dejar unos 4 desafíos. De alguna manera los hemos agrupado en estos 4 temas, que es el marco regulatorio y su transversalidad, las plataformas multiactor, la innovación como un eje central que lo hemos hecho explícito en varios momentos en el documento, y la adaptación al nuevo escenario mundial, que es un poco lo que viene a futuro. Respecto al marco regulatorio y la transversalidad, si bien es cierto, los que estamos en el tema ambiental siempre hablamos de ese tema y lo difícil que es en el contexto de un Estado estructurado sectorialmente, el tema de transversalidad para nosotros está muy relacionado al tema de diseño de política pública. Y en el caso justamente de los temas ambientales, ¿no es cierto? Muchas veces estas fricciones que hay entre sector productivo y Estado viene por el hecho de que la política es costosa de implementar o es visualizada como una camisa de fuerza para las industrias. Y creo que aquí hay un poco de verdad, sí, no, un poco que siempre discutíamos eso. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros decimos que los diseños, la política debería ser flexible en un entorno tan cambiante como el actual, el cambio de tecnología, las constantes y permanente cambio de procesos, la digitalización. No podemos pretender que las políticas nos indiquen un solo camino, porque entonces estamos haciendo que esa política en realidad se tenga que ejecutar a costos muy altos, ¿no? Entonces, el diseño de la política debería ser flexible, deberíamos revisar nuestras políticas en general, no solamente la ambiental, todas, y ver que estas políticas realmente traten de lograr una meta concreta, tengan un objetivo claro, ¿no es cierto? Pero dejando cierto marco de espacio para la innovación. Y en ese sentido también los objetivos muchas veces son, y en todos los sectores, son particularmente excesivos, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, en muchos de los planes, si revisamos, vamos a encontrar cosas como que en 2 años vamos a solucionar todos los problemas más importantes, ¿no? En el caso ambiental específicamente decíamos que
vamos en menos de un periodo de gobierno, vamos a tener el 100% de manejo integral de todos los residuos sólidos del Perú, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de políticas que tienen unas metas que en realidad ya sabemos que no se van a cumplir, creo que hacemos más daño al propio objetivo que beneficio. Entonces, realmente hay algo importante en esa transversalidad del tema de diseño de políticas. Y una cosa adicional que quiero mencionar en este primer desafío es el tema del rol que puede jugar la presidencia y el Consejo de Ministros en tratar justamente de que las políticas sean políticas integrales, ¿no? Porque es en la presidencia y el Consejo de Ministros donde se discuten todas las políticas sectoriales y además la presidencia tiene también un viceministerio que tiene el enfoque territorial. Y cuando justamente bajamos a hacer el análisis territorial de la aplicación de esa política, ningún sector por sí solo puede lograr sus objetivos. ¿No es cierto? Necesitamos de la confluencia de todos los sectores, de esas políticas integrales. Entonces creo que un aliado muy importante para todo lo que está escrito en el Plan Nacional de Competitividad es la presidencia del Consejo de Ministros que tome este enfoque integral para todas las políticas que se puedan plantear a futuro. El segundo desafío tiene que ver con las plataformas multiactor, y esto tiene que ver también un poco con lo que nos ha pasado en los últimos años en términos de que hemos perdido la capacidad de dialogar y compartir experiencias y espacios donde tanto reguladores, Estado, sector privado, el sector productivo, la academia y la sociedad civil puedan realmente reflexionar hacia dónde y el cómo queremos lograr los objetivos que planteamos. Y en ese sentido, entonces, hemos perdido la posibilidad de poder generar oportunidades, ¿no? Oportunidades, por ejemplo, para la innovación, oportunidades para avanzar más rápido en algunas propuestas, si es que las tenemos, digamos, identificadas y solamente un sector quiere llevarlas a cabo, muy difícil, ¿no? Hay oportunidades interesantes. Yo les quiero mencionar una, por ejemplo, que cuando estábamos en el Ministerio del Ambiente, llegaron muchas oportunidades para tener financiamiento para viviendas verdes, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Que como había mucho interés por esto, el financiamiento venía a unas tasas de interés bastante atractivas. Entonces, lo que se hizo fue hablar con el Ministerio de Vivienda, porque decíamos, podíamos contactar con ellos y ellos tienen Mi Vivienda y podían sacar una serie de viviendas verdes a unas tasas de interés mucho más bajas de las del mercado que beneficia a todos, ¿no? Entonces, ese tipo de complementariedad es muy importante para lograr realmente la inserción en las distintas políticas sectoriales de ese enfoque ambiental que queremos mencionar. Sin duda también la innovación, como le mencionabas, es un factor muy importante. Nosotros creemos que el Perú tiene muchas ventajas competitivas, como lo mencionó José Luis, que podríamos sacar mucho mayor provecho de esto, ¿no? No solamente para las empresas mejoren su imagen, sino también para que puedan tener beneficios de corto y de largo plazo. Creo que el tema de innovación es un tema que en los últimos años ha tenido bastante cambios. Creo que el trabajo que he hecho con CITEC ha sido bastante interesante, pero se necesita un esfuerzo mucho mayor porque todavía la inversión que hacemos en innovación, ciencia, tecnología es muy, muy poca, ¿no? Y creo que esta es una oportunidad justamente para la academia de desarrollar ese tipo de investigación. Creo que el día de hoy, con la pandemia, hemos visto cómo hay mucha tecnología, mucho trabajo en las universidades que podría ser muy bien aprovechado por las empresas en general. En otros países lo que sucede es que hay una relación universidad-empresa, ¿no? Y en esa relación es que se generan justamente esas oportunidades para desarrollar innovación de alta calidad
beneficiando justamente a los estudiantes, a los alumnos que pueden hacer trabajos prácticos e investigación aplicada, y también beneficiando a la empresa, por otro lado, que ve rentable, ¿no es cierto?, el financiar a las universidades porque son justamente espacios donde es un espacio de creación. Entonces, hay que trabajar mucho la institucionalidad para la innovación. La innovación ambiental el día de hoy está trayendo muchos beneficios en todas partes del mundo. Creo que si vemos lo que hoy significa la electromovilidad, lo que significa las energías renovables, podemos ver muy claramente que hay muchas oportunidades de desarrollo de negocios, ¿no es cierto?, nuevos, con nuevos productos y servicios. Finalmente, la adaptación al nuevo escenario mundial. Creo que la pandemia nos ha puesto, justamente nos ha enseñado las costuras de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, en varios aspectos, pero en términos de lo ambiental, creo que también lo que nos ha revelado es que tenemos que tener una reactivación con un sentido estratégico y diferente a lo que hacíamos antes. Sin duda la pandemia, y mucha discusión de literatura está por ese lado, nos muestra esa relación adversa que ha habido entre el desarrollo humano y su medio natural, ¿no? Entonces, no es fácil imaginarse un futuro en que vamos a tener más de este tipo de situaciones, vamos a estar más afectados por riesgos climáticos, y entonces tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para tener nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios. En ese sentido, creo que hoy día hay varias tendencias que ya están en camino. La transformación digital es una de ellas. Imagínense ustedes el efecto que tiene el que todo se haga digitalmente, ¿no? En términos del uso de recursos, por ejemplo, papel, ¿no es cierto? Por decir uno nada más. Todo el tema de economía circular para mejorar la vida en las ciudades, todo el tema de reducción de emisiones por electromovilidad. Entonces creo que hay que pensar esa reactivación en un sentido mucho más integral, donde se pueden incorporar inversiones verdes, inversiones sostenibles, pero también generadoras de empleo, ¿no es cierto?, y de reactivación. Entonces, para finalizar, creo que el nuevo escenario mundial y nacional nos da la oportunidad para que el vínculo sostenibilidad ambiental y competitividad sea desarrollado como una cuestión de prioridad política y también de oportunidad corporativa. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Han cumplido fehacientemente con el tiempo asignado. Así que, sin más, vamos a darle la palabra al primer panelista. Camilo Carrillo, adelante, por favor. Tienes 7 minutos, alrededor de 7 minutos, para comentar la exposición y el paper presentado por los expositores. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. José Luis, muchas gracias por la invitación a la universidad por este momento. A mí me parece muy interesante lo que hemos visto, y sobre todo quisiera comenzar con... Permítanme un momento, por favor. Ya. Quisiera comenzar con la idea de... Con una cifra que me pareció muy importante, justamente viendo el documento, cómo nos encontramos con respecto a los demás países. Y a pesar de que en las cifras de competitividad estamos un poco menos que países comparables como Chile, Colombia y México, estamos un poco más abajo, cuando entré a mirar este índice de desempeño ambiental y nos comparamos, repito, con Chile, Colombia y México, que son 3 países que están alrededor del puesto 40 o 50 de 180 países del mundo, nosotros estamos en el puesto 90. Entonces, creo que ahí se impone un criterio de la gravedad en la gravedad del puesto en el que estamos el doble de distancia que países comparables con nosotros en el tema ambiental. Entonces, eso sí creo que nos llama a reflexión de cómo estamos como sociedad viendo este tema, ¿no?
Y ahora ya entrando un poco más en la materia, voy a comentar dos temas que me parecen importantes. El primer tema es el rol del Estado. José Luis, Elsa, Joana han sido bastante enfáticos en decir que el Estado no ha podido aglutinar una sola intervención para poder regular las empresas, hacer una efectiva regulación ambiental. Y aquí la palabra creo clave es la decisión. ¿Cuál es la decisión del Estado peruano de imponer, ya sea estrategias de comando y control, como lo mencionó José Luis, ya sea incentivos, ya sea acuerdos voluntarios? ¿Cómo hacemos que la sociedad internalice que el enfoque ambiental es un enfoque beneficioso para la sociedad en su conjunto? Llevándolo un poco hacia los temas que tratamos, por ejemplo, en el Consejo de Competitividad, cuando evaluamos proyectos y evaluamos el Plan Nacional de Infraestructura, que ustedes lo han mencionado también. Ahí mencionamos, este es un plan de infraestructura de 100.000 millones de soles, donde hay proyectos que tienen impacto ambiental en el país, trenes, el tema de proyectos de plantas de tratamiento, que deberían ser un consenso nacional, deberíamos apurar la ejecución, y al día de hoy la verdad es que los estamos ejecutando a un ritmo entre 2 y 3% al año. Entonces no vamos a llegar a hacer el Plan Nacional de Infraestructura, que incluye proyectos que tienen un impacto ambiental decisivo para sacarnos de ese puesto 90 y llevarnos por lo menos a un puesto parecido al que tiene México, Chile o Colombia, que repito, son países comparables en el tema ambiental. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado peruano como decisión para esas políticas, realmente esos proyectos que son el reflejo de la política peruana, llevarlos a cabo, ¿no? Elsa mencionó el tema de la prioridad política. Yo creo que es muy importante que esa prioridad se exprese en definir la ejecución de esos proyectos y llevarlos a cabo. Y un segundo tema que también creo que ya va más a lo micro, a cómo los sistemas administrativos del Estado no han estado conversando entre ellos, es el tema de, lo menciona el paper también, de los 5 tipos de capital. El documento presenta que hay un capital humano, social, financiero, fabricado y natural. Y es este capital natural el que creo que no ha sido internalizado por los sistemas del Estado, los sistemas administrativos, especialmente los sistemas que evalúan proyectos, como sí lo hacen otros países, por ejemplo en Colombia, donde sí se define que el capital natural, es más, ellos en su informe de competitividad mencionan que en los últimos 5 años han tenido una pérdida de más o menos 5% del capital natural del país, hasta cuantifican el capital natural. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestros sistemas administrativos que no recogemos esa cuantificación y vivimos pensando que los proyectos se evalúan, como hasta el día de hoy ha sucedido, por el que cuesta menos? Y el que cuesta menos claramente no es el más eficiente, no es el más sostenible, no es el que nos da mayor capacidad de resiliencia de la infraestructura en el mediano y largo plazo. Entonces, seguimos con un enfoque como país de lo que cuesta menos, en lugar de tener un enfoque de lo que es mejor, justamente evaluando el capital natural, que nos podría identificar beneficios, cuantificar esos beneficios y poder argumentar y sostener que la inversión se tiene que hacer una mejor inversión de mayor calidad, más sostenible, para poder beneficiar a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que ese chip lo tenemos que quitar. Lamentablemente, creo que está demasiado internalizado el antiguo chip del SNIP, que ahora se llama invierte.p, pero que prácticamente es lo mismo, en el cual, repito, miramos el costo unitario y hemos creado esta cultura de que si no se costea, si no se hace lo más barato y si no se costea lo más barato, porque además a eso le tenemos que sumar seguramente los sistemas de control que te presionan a que elijas la versión más barata, por cualquier otra situación automáticamente estás perjudicando al Estado. Entonces, hemos creado un sistema, creo yo, perverso, donde no dejamos que los propios sistemas administrativos del Estado, como es el sistema de inversión, repito, permitan invertir en intervenciones mucho más sostenibles. Termino coincidiendo con algo que dijo, por ejemplo, Elsa, de los fondos verdes, ¿no? Los fondos de Mi Vivienda Verde, por ejemplo, que es un fondo que existía, que al día de hoy ya no está funcionando, pero que se tiene que reactivar. O sea, resulta increíble que el Estado
digamos, a mi parecer resulta increíble que el Estado tenga que esperar financiamiento externo para poder establecer una política de viviendas verdes, viviendas ecoeficientes, que utilicen materiales más caros, pero indudablemente mejores para el medio ambiente. Eso debería ser una política propia del Estado. Maravilloso si llega con financiamiento internacional, pero cosas que en otros países se dan por sentado, repito, en Chile, en Colombia, donde hay fondos verdes que invierten, que permiten comprar viviendas verdes, subvencionan la vivienda, por eso en el Perú no lo consideramos porque, vuelvo al punto número 1, el rol del Estado no ha sido suficientemente entendido como un promotor también de este tipo de inversiones. Gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu intervención. Y vamos a dar la palabra a Carlos Gallardo por espacio de 7 minutos. Adelante, Carlos. Gracias, gracias. Bueno, pienso que hay 2 puntos, hay 2 ideas que quiero anotar, ¿no? Y la primera está relacionada a, digamos, estos desafíos que plantea el documento en discusión, en especial acerca de las regulaciones, ¿no? El primer desafío, y el segundo sobre estas plataformas multiactor, ¿no? Pienso que hemos avanzado digamos, en ese camino, ¿no? Y tenemos una institucionalidad que aprovechar cuando, digamos, desde diciembre de 2018 y luego durante 2019 se aprobaron la política y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, y se fortaleció el CNC, el Consejo Nacional, creando en estos espacios, en este consejo, comités técnicos público-privados, ¿no? Y me parece que esta discusión y las propuestas, los desafíos que presenta el documento nos abre este camino de discutir que al menos tenemos esos espacios conformados. Y creo que como academia, sector privado y sector público deberíamos esforzarnos por aprovechar estos espacios, ¿no? Se hablaba al inicio de este dilema entre el crecimiento y el crecimiento sostenible. Y yo creo que también hay un dilema de dejar de hablar de los temas de competitividad para atender, sin duda, el tema más relevante, que es el de cómo enfrentamos la pandemia, pero creo que no debemos dejar de hablar de estos temas de competitividad, y creo que el que este documento plantee estos desafíos nos permite retomar el hecho de que existan estos espacios en los que podemos seguir discutiendo de estas medidas que en el mediano y largo plazo finalmente son las que nos permiten o nos van a permitir consolidar un crecimiento, ¿no? Entonces, dicho esto, me parece que el documento hace un esfuerzo muy importante de identificar dentro del Plan Nacional una serie de medidas que tienen este enfoque, ¿no? Que tienen este enfoque de crecimiento sostenible, no solo considerando que el Plan Nacional tiene un objetivo prioritario completo, que es el objetivo prioritario 9, dedicado a estos temas de crecimiento sostenible, sino mapeando también que en los otros objetivos prioritarios hay medidas relacionadas con proyectos de infraestructura, temas de financiamiento, calidad regulatoria, porque los aspectos relacionados al análisis de impacto regulatorio, al ACR, que es este procedimiento que ya ejecutamos del Ejecutivo hace un buen tiempo, están puestos también en el plan, ¿no? Entre otros, la gestión de residuos sólidos, la plataforma digamos, de monitoreo agroclimática, en fin, entre otros aspectos que están a lo largo del plan, ¿no? Yo he contado al menos unas 9 medidas muy específicas, pero estoy seguro que si abarcamos, ampliamos el criterio, podemos encontrar más, ¿no? Entonces, una primera idea que quiero dejar es, hemos avanzado como Estado los aspectos que están presentando en el documento, que identifican que en el plan existen estas medidas, que el Estado lo ha incorporado en un trabajo, sin duda, público-privado, porque el Consejo Privado está conformado también por 8 miembros privados, ¿no? Entonces, tenemos estas medidas, tenemos este espacio, tenemos esta institucionalidad, y este marco de fortalecimiento del CNC también nos, digamos, obliga o nos, digamos, motiva a nosotros como CNC a aterrizar este plan en regiones. Y entonces, este verano, esperamos que San Martín, que es el primer plan regional de competitividad, se apruebe,
incorpora también este plan aspectos de crecimiento sostenible. Están preocupados bastante por cómo, digamos, remedian aspectos, digamos, la pérdida de biodiversidad y de bosques, entre otras medidas. Y esperamos hacia inicios del segundo semestre tener el plan regional con Ucayali, perdón, ¿no? Huánuco es probable que se sume también. Entonces, tenemos estos espacios, tenemos el aterrizaje territorial y tenemos esta institucionalidad donde podemos discutir de estos temas que han presentado en el documento, incluido también las propuestas de cómo se puede profundizar, ¿no? De que también está en el documento, cómo se puede profundizar en adelante lo que esté en el plan. Y una segunda idea, ¿no? Es también como que pienso que no hay que ponernos tan creativos necesariamente, ¿no? Los instrumentos, digamos, de ponernos a pensar en qué más instrumentos nos faltan, qué más podemos desarrollar. Yo creo que tenemos varios ya implementados desde el sector de economía, ¿no? ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, en el Invierte PE, ¿no? Ya desde hace varios años tenemos la tasa de descuento social, ¿no? Que es la mitad de la tasa general y esta aplica a los proyectos verdes, ¿no? Tenemos también el precio social, que es incorporar el valor, ¿no? De cuánto dióxido menos vas a emitir. Eso también está como una forma de impulsar, digamos, de aumentar el valor, ¿no? De los proyectos o el retorno de los proyectos verdes. Tenemos también lineamientos, se incorporaron lineamientos de PIB verdes para justamente viabilizar, ¿no? Que esté más claro para todos los que diseñan estas políticas, estos proyectos, cómo desarrollarlos en el caso de estos proyectos verdes, y la gestión de riesgo también en caso de desastre, que es una forma de ver los proyectos de manera holística para, digamos, un mejor diseño, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a inversión, en cuanto a infraestructura, pero tenemos también aspectos en la política tributaria que ya han recogido, ¿no? Está el impuesto a las bolsas de plástico, pero también está, digamos, el impuesto selectivo a los combustibles, ¿no? Entre algunas otras, digamos, políticas que hemos planteado, por ejemplo, en la Comisión de Calidad del Aire, ¿no? Como que va a involucrar el camino hacia el Euro 6, ¿no? Y hacia elevar el umbral de calidad de contenido de azufre de los combustibles, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ahí tengo algunos ejemplos más de las cosas que están, y yo creo que justamente aprovecharía y mezclaría las dos ideas que quiero dejar o sea, tenemos estos espacios donde podemos discutir estas otras herramientas que ya les he comentado que tenemos y que creo que podemos mejorar, ¿no? En algunos casos ya tienen varios años de implementadas y podrían haber estos desfases que hay que continuar actualizando. Entonces creo que desde mi posición, mi propuesta sería, ¿no? que el paper también recoja estos instrumentos que ya existen y el aprovechamiento de esta institucionalidad que existe para poder motivar esta discusión en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Siguiendo con el programa, vamos a darle espacio a los expositores para que respondan los comentarios de los panelistas por un espacio corto. Adelante, expositores. Gracias, José Luis. Bueno, vamos a dividirnos un poco los comentarios. Yo creo que un tema mencionado por ustedes ha sido el tema del capital natural. Y efectivamente, una de nuestras preocupaciones, justamente, que dan origen a escribir, digamos, este documento, es el tema de ver cómo algunas políticas nacionales que están incluidas en los diferentes planes, ¿no? No toman en cuenta realmente la importancia que tiene el capital natural para el desarrollo de las propias actividades. Y un ejemplo muy claro es el caso del agua, ¿no es cierto? Cuando hablamos de incrementar, por ejemplo, las exportaciones sobre la base de una agricultura de costa, por ejemplo, claro, ahí podemos hacer números, podemos hacer proyecciones de todo el crecimiento que se puede dar. Sin embargo, la pregunta es si este crecimiento va a ser sostenible, si no miramos realmente
la oferta de agua que vamos a tener en los próximos años. En un contexto de cambio climático, justamente que lo que va a hacer es generarnos escasez y que hoy día sí tenemos agua porque se están derritiendo todos los glaciares, entonces hay agua en los ríos, pero en unos cuantos años no va a haber. Y ya tenemos zonas donde ya se está generando, ¿no es cierto?, problemas de estrés hídrico. Entonces, el tema ambiental, dicho así, no es que sea disociado de las grandes medidas de política que tenemos que tomar, ¿no es cierto? Mencionaron también ustedes infraestructura. Sin duda, una infraestructura que no toma en cuenta, que no es resiliente al cambio climático, lo que nos va a costar al país es tener que gastar el doble o el triple porque esa infraestructura, como ya nos ha ocurrido en varios eventos naturales, ¿no es cierto?, se va a destruir, ¿correcto? Y si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, nuestra preocupación es que el enfoque, ¿no es cierto?, tiene que incluir esta variable de cambio climático. No es algo que podamos decir, no, voy a considerar este proyecto, lo voy a evaluar sin el cambio climático, ¿no? Y un poco ahí quiero dejarle la palabra a Joana, que justamente quiere hablar de inversión pública. Gracias, Elsa. Sí, justamente es importante, Camilo y Carlos lo han mencionado, un poco todo el tema del tema de la inversión pública, ¿no? Y el hecho de que estamos todavía con este chip de escoger lo de menor costo sin mirar que la relación tiene que ser mirando mirar las variables ambientales, al final de cuentas, te puede salir mucho más costo efectivo, en el sentido de que si tú realizas una inversión que toma en cuenta, por ejemplo, los eventos extremos, una infraestructura, un canal de riego, una carretera, un puente, que toma en cuenta las características, las condiciones de los eventos extremos, inundaciones, etcétera, va a permitir que este tipo de infraestructura se sostenga a lo largo del tiempo y brinde los beneficios a lo largo de muchos más años que si al quinto año se destruye por un evento de este tipo. Entonces, claro, en la inversión en el corto plazo, si uno la mira, uno dice, es más barato que no incluya todas estas cosas que podrían, que la hacen más resiliente. Pero claro, al quinto año se destruye y entonces ya no hay los beneficios. Eso afecta a la competitividad al final del día, porque la infraestructura es una variable que ayuda al crecimiento del país, como todos sabemos. Entonces, es ahí donde tenemos que ver la visión, tenemos que cambiar la visión y decir, mira, hay que incluir estas variables que pueden hacer que el día de hoy la inversión sea un poquito mayor, pero que en el largo plazo los beneficios sean más importantes, sean más grandes. ¿Por qué? Porque la infraestructura te brinda los beneficios en un periodo de tiempo más largo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar mucho para que los funcionarios públicos lo interioricen este concepto y se den cuenta que en todo lo que miremos, en la gestión de los residuos sólidos, por ejemplo, que es un tema importante, ¿cómo podemos trabajar el tema de la sostenibilidad ambiental? Bueno, pensemos en la economía circular. Nuestra infraestructura de disposición de residuos sólidos tiene que tomar en cuenta la utilización del metano para generar energía, etcétera. Hay muchos mecanismos que podemos utilizar para lograr, claro, otra vez, la inversión en el primer año, la inversión en el año cero puede ser más alta, pero en el corto y en el mediano plazo vamos a tener mayores beneficios. Entonces, ese chip es el que tenemos que lograr que se introduzca y así podremos lograr las dos cosas, la competitividad y la sostenibilidad ambiental para mejorar las condiciones de vida del país. Entonces, ese es un elemento que tenemos que trabajar y después seguro vamos a tener espacio para las preguntas, pero hay varias preguntas sobre cómo lograr que se implementen estos conceptos de competitividad y la variable ambiental. Bueno, calculando los beneficios de tener esta variable en el mediano y largo plazo. Yo creo que por ahí podemos empezar a trabajar en todos los sectores. José Luis. Sí, brevemente para no extender esta ronda. Una idea adicional que me pareció interesante que tanto Camilo como Carlos pusieron sobre la mesa es el rol del sector privado. No podemos pensar en los problemas ambientales como un problema público y que debe ser enfrentado por el sector público exclusivamente. Tenemos que hablar de acuerdos de gobernanza en temas tan importantes como el agua, como la adaptación al cambio climático,
son problemas que van a afectar a todos y que no podemos esperar que una regulación mágicamente solucione el problema, sino tiene que haber ese acuerdo, ese diálogo entre los distintos actores para encontrar las formas más eficientes y efectivas de enfrentar estos problemas que tenemos y que van a afectar nuestra competitividad definitivamente. Muy bien, muchas gracias a los expositores. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Primero, me voy a permitir hacer algunas preguntas a los panelistas, luego a los expositores, y tenemos tiempo para algunas preguntas del público que ya han sido formuladas. Yo quisiera incidir en el tema que mencionó Camilo, que también han mencionado los expositores, sobre el tema del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Y allí tenemos una metodología de priorización que Camilo Carrillo conoce bastante bien, donde se combinan temas o puntajes como el impacto social, el impacto productivo y el financiamiento, y el impacto sobre la pobreza. Son 4, digamos, factores que arman un poco la priorización de ese plan donde están estos 50 proyectos priorizados. Pero también es cierto que ese plan es susceptible de ser revisado cada 3 años, pero ahora con los cambios de la pandemia y teniendo en cuenta que no hay ningún proyecto de educación ni de salud dentro de esos 50 proyectos priorizados, la pregunta es, ¿cómo enfocar esa priorización? No solo en el Plan Nacional de Competitividad, también en el Sistema Nacional el Sistema Invierte PE, ¿no? Donde efectivamente no hay una priorización. Es necesario la priorización. Un plan de competitividad tiene que tener una priorización clara. Entonces, Camilo Carrillo, a ver, ¿cómo crees que debería reorganizarse esto? Es una pregunta, pues, que puede ser muy digna de un paper nuevo. ¿Qué indicadores, qué factores, qué nuevos indicadores de impacto tendrían que incluirse para incluir, valga la redundancia, temas de resiliencia, temas de sostenibilidad, temas de infraestructura natural en este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad? A ver, lo que pasa es que yo creo que el Perú ha mejorado mucho en nuestra capacidad de planificar. O sea, ha habido un esfuerzo grande en planificar. De hecho, el Plan Nacional de Infraestructura es la mejor muestra de, como tú bien dices, criterios de priorización que son ambientales, de pobreza, que es equidad, de impacto económico, pero nos hemos quedado en la planificación, y a veces siempre digo, es maravilloso, tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que no se ejecuta. Como les mencioné, el ritmo de ejecución al día de hoy del Plan de Infraestructura son 2.500 millones de soles al año. Un plan de 10 años de 100.000 millones. Si las matemáticas no me juegan una mala pasada, no hay forma que con este ritmo de 2.500, 3.000 lo terminemos en 10 años. Vamos a demorar 30 años en lo mismo. Entonces, hemos potenciado nuestra capacidad de planificar, de sacar planes, lo mismo en inversión pública, en el sistema de inversión pública, tenemos el IMIAP, seguramente tendremos que meter temas educativos y de salud, pero nos hemos quedado en la posibilidad de ejecutar los proyectos. Y creo que el caso más grave, más aún ahora en pandemia, al día de hoy, hay hospitales que están por ser adjudicados en procesos de proinversión que van 7 años de formulación. Entonces, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Que ni siquiera en una situación de pandemia desde el año pasado, teniendo proyectos muy avanzados, somos incapaces de sacarlos al mercado porque seguimos discutiendo, seguramente muy técnicamente, del costo de oportunidad, de la tasa de financiamiento, y por Dios, es necesario comenzar a hacer los hospitales. O sea, creo que el beneficio social excede cualquier equivocación en 1% o medio por ciento en la tasa de financiamiento o en el costo de oportunidad que le vas a poner al documento. Entonces, creo que nos hemos quedado mucho repito, en esa planificación y hemos perdido la brújula de
comenzar a que los proyectos realmente se ejecuten. El ritmo de ejecución de los proyectos al día de hoy es más o menos la mitad de lo que había hace 5 años. Algo está pasando, es indudable. Y eso creo, para terminar, esa es la respuesta por la que estamos migrando como país hacia los acuerdos gobierno-gobierno, que si uno los piensa fríamente, tienen toda la lógica del mundo, en el sentido, sí, cuestan más, pero creo que vale la pena pagar más por algo que se acaba a pagar menos por algo que no se termina. Entonces, no deberíamos, es una situación sui generis, pero la verdad es que como Estado peruano algo nos está pasando que tenemos que hacer un contrato gobierno-gobierno para que se hagan las obras. O sea, eso nos obliga a repensar qué está sucediendo en la ejecución de los proyectos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguno de los expositores quiere añadir algo más? ¿No? No, muy bien. A ver, una pregunta para Carlos Gallardo. Los autores han analizado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? Y en la exposición me pareció que había un cierto reclamo de que el tema ambiental ellos plantean que es transversal y que no necesariamente debiera estar en uno de los objetivos. Pero está, y eso lo rescatan en el documento, ¿no? Sin embargo, también dicen en el documento que el plan muestra ejemplos de políticas e instrumentos, ¿no es cierto?, que toman en cuenta las condiciones ambientales. Pero dicen, y lo leo textualmente, no obstante, a pesar de estos ejemplos, no queda muy clara la aplicación del enfoque territorial a lo largo del plan, Carlos. Y es más, en el cuadro número 2, ellos detectan, ¿no es cierto?, algunos temas de enfoque ambiental que han sido incluidos y otros donde ellos, digamos, oponen algunas oportunidades adicionales, escriben algunas oportunidades adicionales de incluir el enfoque de sostenibilidad ambiental. ¿Tú crees que, bueno, todo plan es susceptible de mejora, pero crees que este aporte de los autores, digamos, es importante? ¿Cómo lo ves en el tema de fortalecer este plan? Sí, mira, comentaba el plan, ¿no? Va a cumplir 2 años justo con este cambio de gobierno, ¿no? El mismo plan, la norma que lo aprueba, digamos, tenía la intención de que el plan, claro, si bien necesita ser lo suficientemente flexible, ¿no? También, digamos, la misma norma que lo aprobó indicaba que, oye, esto no se va, o se va a actualizar cada 2 años, ¿no? Entonces casi que nos da con el cambio de gobierno, y una de las tareas que tenemos, que estamos trabajando, es en dejar una propuesta de actualización del plan, ¿no? Una de las razones es este aterrizaje territorial, ¿no? Que si bien la norma que lo aprueba, ¿no?, como comentaba, nos invoca a trabajar en estos planes regionales, y ya estamos avanzando con San Martín y Ucayali, ¿no?, en estos planes regionales que San Martín lo debe aprobar, yo espero, en marzo a más tardar, incorpora medidas específicas en temas de crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que en esta actualización no solamente vamos a poder tener el espacio para que en el plan mismo, ¿no?, en el plan nacional, quede más claro cómo se envuelven, cómo se participan las regiones en ¿no?, para que, digamos, de manera complementaria de sus planes regionales puedan servir también para ese propósito, ¿no? Pero creo que se abre una oportunidad muy interesante para que en esta actualización se puedan considerar estos aspectos también, ¿no? Ahora, como mencionaba, efectivamente hay un objetivo prioritario, ¿no? Creo que es una muestra muy importante de que el tema, digamos, es sin duda relevante para, digamos, los distintos sectores que participaron en la elaboración y para el sector privado también que participó, ¿no? Digamos, el consorcio de universidades es miembro del consejo directivo, por ejemplo. Entonces, en esta, no solo hay un objetivo prioritario, pero también hay medidas dentro de los otros objetivos prioritarios, por ejemplo,
financieras, como la emisión del primer bono sostenible o verde que va a hacer el Ministerio durante este año, ¿no? O en el mismo Plan Nacional de Infraestructura, donde tenemos proyectos que digamos, se puede rescatar por 36.000 millones, ¿no? Como por ejemplo relacionados a agricultura, como Chavimoche, como Ajeciguas, o en la gestión integral de residuos sólidos, como el Petar Titicaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos no solo un objetivo prioritario, sino también medidas que recogen estos aspectos dentro de otros objetivos prioritarios como el financiero, como el de innovación, como el de infraestructura, como los casos que he comentado, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Adelante, Elsa, por favor. ¿Quieres complementar? Sí. Sí, si me permites, Popo, gracias por esos comentarios. Realmente me parecen bastante interesantes porque efectivamente sí, pues en los últimos años hemos visto y en general hace ya varios una gran productividad de planes, ¿no? O estrategias que, como yo digo, se hace el plan y cuando se termina de hacer no se implementa, como dice Camilo, y después de un tiempo hay que actualizar el plan de nuevo, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa lógica, pero nunca llegamos a la implementación, que es lo es importante. Y sí, justo Camilo, que está acá, no me dejará mentir, el Consejo Nacional, el Consejo Privado de la Competitividad, también tiene una propuesta de plan, ¿no es cierto?, para la competitividad. Entonces, fíjense ustedes esa dicotomía que nosotros hablamos un poco en el paper, en el sentido de que no nos sentamos a tener una sola visión de plan, ¿no? Por un lado hay un plan desde el Ministerio de Economía, por el otro hay un plan desde el sector privado. Mi pregunta es, sería bonito hacerlo, se me acaba de ocurrir, si estos dos planes los cruzamos, ¿se intersecan en alguna parte? O sea, hay algunas cosas que podríamos empezar a hacer, ¿no es cierto? De repente no 50, pero de repente 3, ¿no? En que nos pongamos de acuerdo y podamos hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y un segundo comentario tiene un poco la lógica de lo que mencionó Carlos también. Para mí realmente creo que hay que ser estratégicos con el tema también, con el enfoque ambiental, ¿no? Para mí crear nuevos instrumentos específicamente ambientales es muy complicado. Yo creo que debemos aprovechar justamente los instrumentos que ya existen, y el MEF tiene muchos instrumentos, que se pueden, digamos, enverdecer, por decirlo de alguna manera, se les puede colocar ese enfoque ambiental, sea tanto incluyendo unos temas específicos, como el caso de residuos sólidos, por ejemplo, que mencionaba Carlos, ¿no es cierto?, donde tienes, por ejemplo, el plan de incentivos, donde se ha incluido el tema de residuos sólidos como uno de los elementos, además de los otros que ya existían. Tienes el impuesto selectivo al consumo de combustibles, por ejemplo, que también se ha aplicado justamente con el ánimo de ir haciendo más caro el uso de combustibles fósiles o relativamente más barato de los combustibles limpios, a pesar de que ahí hay marchas y contramarchas, ¿no? Porque también, déjenme decir que en este caso específico del ISC a los combustibles, ha habido una devolución a transportistas, ¿no? Que usan justamente los combustibles. O sea, vamos y regresamos, digamos. O sea, creo que hemos, digamos, el hecho que esté el componente ambiental en el plan, esté como esté, sea como un objetivo estratégico, ya por lo menos es algo, ya se visibiliza. Pero creo que podemos hacerlo mejor. Esa es un poco mi idea, ¿no? Que tímidamente está ahí, pero no está bañado así como está bañado de tema social, del impacto social, ¿no? El impacto ambiental es importantísimo, sobre todo porque en caso de infraestructura que hemos estado hablando ahora, es lo que detiene básicamente el que muchos proyectos se lleven a cabo, porque la población no está de acuerdo con, ¿no? ¿Por qué? Por temas ambientales, en algunos casos, y entonces eso nos retrasa y nos hace perder y hace que todo sea más caro y seamos menos productivos. Gracias. Gracias, Elsa. Joana, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? Adelante. Sí, uno de los temas que mencionó Carlos es el tema del enfoque territorial. Y ese sí, pues es una tarea pendiente fuerte porque
nosotros tenemos nuestra administración política que no está correlacionada con el tema territorial o está organizado de esa manera, y entonces es ahí donde una tarea que es importante también para lograr que el enfoque territorial pueda, y al decir enfoque territorial está la variable ambiental ahí de plano, es lograr mejorar las estructuras de coordinación a nivel de gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional y de manera transversal entre ellos mismos. Y entonces es ahí donde la variable ambiental tiene que ser mirada desde esa perspectiva, pero hay que hacer un esfuerzo previo o un esfuerzo paralelo de tratar de trabajar cómo sentamos a todas estas organizaciones y miramos el territorio desde una perspectiva más amplia, sin mirar solo la parte política del asunto, ¿no es cierto? La distribución política. Y es ahí donde hay un trabajo muy grande que hacer porque los costos de coordinación son elevadísimos. Entonces nosotros estamos diciendo, nos demoramos mucho en implementar los proyectos, en llevarlos a cabo, pero más cuando hagamos el enfoque territorial, esos tiempos de coordinación pueden hacerlo más amplio, más largo todavía el ejecutar la inversión. Entonces, esa variable también la tenemos que mirar para poder lograr que todo esto avance un poquito más rápido. Entonces ahí el esfuerzo de coordinación y el trabajo con las distintas instituciones es un elemento que también hay que tomar en cuenta. Gracias. Gracias, Giovanna. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas del público. Quien quiera responderlo, nada más pide la palabra. Gabriela Carvajal pregunta, ¿en qué sectores sería más viable aplicar la visión de competitividad y desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos medir esa visión integral para saber si estamos en buen camino o no? Y aún teniendo muy buenas políticas, pregunta Gabriela, ¿cómo garantizamos la implementación de las mismas, ya que en muchos casos la regulación existe, pero no se cumple? ¿Quién quisiera responder? Una pregunta amplia. ¿Elsa? Camila levantó la mano. Sí, yo trato de responder parte de la pregunta y vuelvo a la primera frase, a la frase que dije en mi primera intervención de la decisión, porque las normas realmente existen, pero creo que falta decisión del Estado de sentarse justamente sentarse con un enfoque territorial entre todas las partes que conforman el territorio y llegar a soluciones. A ver, creo que para todos está claro, y cuando las veces que he conversado sobre el tema de tratamiento de residuos sólidos, todos coinciden en que es inmanejable una ciudad de Lima con, me equivoco, 50 distritos, cada una contratando un servicio de limpieza, cuando tienes distritos que tienen 1.500 soles por habitante para el servicio de limpieza como San Isidro y otros que tienen menos de 50 soles, los distritos más pobres del país, de la ciudad. Entonces, claro, 50 contratos distintos con municipios que tienen recursos, que no tienen recursos, además con distritos que son una calle por aquí, otra calle por allá, bajo todo punto de vista, no cumplen ni siquiera las condiciones elementales de economías de escala, es ineficiente por donde lo veas. Y todos coinciden en que debería haber un solo manejo de residuos sólidos, pero nadie se le ha ocurrido sentarse o dar una norma, yo hasta diría, me atrevería a decir hasta decreto de urgencia, que obligue a que sea una sola entidad, Municipalidad Metropolitana de Lima, la provincial, que se encargue del tratamiento de los residuos sólidos. Ya se verá cómo se le traslada dinero de los municipios más ricos, menos ricos, etcétera, pero ese tipo de decisiones, no solamente decisiones, de sentarse en la mesa y hacerlo, creo que es elemental. Y voy a otro ejemplo. En el tema del canon también, que no se discute porque es un tema que es imposible discutirlo en el país, pero en nuestro país tenemos localidades como Echarate, que reciben 200, 300 millones de soles, y cruzando un puente del río tienes San Francisco, que está en Ayacucho, que no recibe nada. Entonces, ¿cómo hemos llegado a dividir nuestro país de tal manera que el cruzar un río depende de si tienes 200 millones en una municipalidad o tienes 0 en poblaciones que viven a 50 metros una de la otra? O sea, creo que eso, la realidad se nos ha escapado de las manos, pero no hemos sido capaces de sentarnos y decir, oigan, señores, tiene que haber una solución ante esto. Entonces, las reglas están, bueno, algunas reglas habrá que cambiar,
pero creo que deberíamos tener la capacidad de sentarnos, mirar ese territorio, como bien dijo Joana y Elsa, y mirarlo integralmente, y tratar de buscar las soluciones más eficientes. Y ahí el gobierno tiene que tomar, repito, la palabra decisiones. Entonces, trato de responder parte de esa pregunta. Elsa, adelante, por favor. Gracias, Camilo. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que en realidad comparto lo que dice Camilo totalmente, pero además pienso que el tema, el enfoque ambiental, no es que hay algunos sectores que deben incluirlo o no. O sea, mi mirada es una mirada justamente mucho más integral, abierta, holística, como quieran llamarla, ¿no? Por ejemplo, el tema de agua. Uno podría decir el tema de agua es un tema ambiental. El tema de agua es un tema de productividad. El tema de agua es un tema de salud, ¿no es cierto? Tiene que ver con enfermedades diarreicas, ¿no? Que afectan la salud. Tiene que ver con la anemia de los niños, porque de nada vale que le des a los niños las chispitas y todo lo que le des si al final va a tomar agua contaminada. Ese niño no va a poder salir de su anemia en muchos años. Entonces, hay una serie de aspectos que hay que mirar. El tema de transporte, el tema de energía, ¿no? Más bien yo diría, ¿qué sector no tiene una implicancia en realidad con su entorno, ¿no? O con los insumos que utiliza para desarrollar el bien o servicio que nosotros queremos. Entonces, la mirada, yo creo que en ese sentido, insisto, debe ser una mirada mucho más holística, ¿no es cierto? En el sentido de que es tan importante, como decía Camilo, que haya una rentabilidad o que haya un análisis económico, financiero, como que haya también un análisis ambiental y como haya también un análisis social, ¿no? Y lo que yo veo es que básicamente lo ambiental, cuando hablamos de temas productivos, terminamos la discusión hablando de que si el estudio de impacto ambiental nos cuesta mucho, si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Y entonces, si queremos que las inversiones se hagan rápido, entonces quitemos todos los requisitos ambientales, ¿no? Para que se haga más rápido. Entonces, ahí yo entro en shock realmente, ¿no? Porque, nuevamente, como decía Joana, si no incluimos los temas de resiliencia climática en una inversión de un puente, ¿sí? Estamos perdiendo todos. O sea, no es un tema que debe haber estudio de impacto ambiental o no, ¿no? Entonces, bueno, para encender un poco la pradera, pero en realidad no podemos disminuir la discusión a solamente un tema procedimental, ¿no? El estudio de impacto ambiental se puede mejorar como todos, se puede hacer más eficiente, que se puede manejar información, cada vez podemos manejar mejor información, es menos costosa la información que necesitamos, todo lo que quieran, pero no podemos decir que entonces quitemos esto por el momento, ya después nos ocuparemos, ¿no? Ya después no vamos a tener de qué ocuparnos, porque muchos de los impactos ambientales son irreversibles, también conocemos de eso, ¿no? Gracias. Gracias, Elsa. Siguiente pregunta. Patricia Fernández Dávila nos dice: enfrentamos el gran reto de generar políticas que brinden resultados a mediano y largo plazo, pero estamos atravesando pues con gobiernos erráticos e inestables. Y en particular, un tema bien importante de esas políticas de mediano y largo plazo son las políticas ambientales. Entonces, la pregunta que hace Patricia es: ¿cómo debería fortalecerse la participación de la academia, el empresariado y la sociedad civil organizada para que empujen el carro hacia políticas de largo aliento para la sostenibilidad? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo se puede, asimismo, posicionar la agenda ambiental en el Ministerio de Economía, en la PCM, a través de ese trío, academia, empresariado y sociedad civil organizada, en particular? A ver, Elsa. brevemente, para no acaparar. Gracias, Patricia, por la pregunta del millón. Bueno, realmente nosotros discutimos en el paper, aquí con mis colegas, le hemos dado vueltas también al tema, porque realmente hay un tema propio del tema ambiental,
que es que el tema de temporalidad, ¿no es cierto? Nosotros pedimos, digamos, que se hagan inversiones hoy, ¿no es cierto?, a determinados agentes que contaminan. Sin embargo, los beneficios son beneficios de largo plazo y que no son beneficios que van a ser apropiados por ese que invirtió, sino van a ser beneficios generalmente integrales, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo hoy día a un empresario que invierta en ponerme una chimenea, un filtro, en contaminar menos. Y eso lo tiene que hacer hoy día. Entonces, mi pregunta inmediatamente como empresario, digo, bueno, ¿y cuál va a ser ese beneficio? Le dijimos, sí, el beneficio va a estar, pero a futuro, porque eso va a generar que haya menor contaminación ambiental y eso va a impactar en la salud de la población que está asociada a ese entorno, ¿no? Pero eso se va a ver todavía a futuro. Entonces, fíjense esa dicotomía que tenemos con las ciencias ambientales. Mientras que cualquier otro tipo de inversión, hacemos la inversión y luego tenemos un beneficio más o menos en un tiempo esperado y es un beneficio que me lo puedo apropiar, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bastante compleja en realidad la situación a la que nos presentamos, porque lo que tenemos que hacer es poder traer esos beneficios de largo plazo para que sean visibles hoy día. O sea, lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, es decir, ¿cuánto nos evitamos en gastos en salud si tenemos un mejor aire? ¿Cuántos niños menos se van a enfermar? ¿Cuántos niños menos van a perder horas o años de escolaridad? ¿O no van a poder lograr una escolaridad completa debido a que se van a enfermar y no van a ir a las escuelas? Y ese es el beneficio que yo debería ver para en el momento que tomo la decisión de invertir o no invertir en eso, ¿no? Y sin duda, aquí viene lo que ustedes mencionaban, que es el rol del Estado. O sea, ¿quién me hace ver esos beneficios, esos costos? Es el Estado, con sus políticas, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, eso tiene que estar bien claro, como yo decía, tener las metas bien claras, cuál es el objetivo que pretendemos llevar. Entonces, no podemos analizar sobre todo los temas ambientales desde una perspectiva de corto plazo, porque siempre vamos a perder. O sea, eso es más o menos claro, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta, entonces. Vamos aquí a juntar un par de preguntas realizadas por Aníbal Requena y Irma Chávez, que tienen que ver con el recurso hídrico, ¿no? Nos preguntan cómo los planes y programas ambientales están, digamos, de alguna manera planteando o recogiendo las situaciones ambientales extremas, como falta hídrica, sequías prolongadas y otros efectos adversos que cada vez son más recurrentes, por un lado. Y por otro lado, siguiendo con el sector hídrico, ¿cómo se está recogiendo el tema de la economía circular en el sector agua y saneamiento? Entonces, son dos preguntas dirigidas al recurso hídrico, una hablando de planes, pero la otra hablando ya de economía circular en el sector agua y saneamiento. Quizás dos preguntas que se pueden contestar en una. Adelante, José Luis. Sí, José Luis. Hemos hablado en distintos momentos esta noche sobre el recurso hídrico y la importancia que tiene para la competitividad. Y justamente dos preguntas que van relacionadas con ese tema. Que cuando hablamos de agua es donde el enfoque territorial, digamos, que nos golpea más fuerte. En ese comentario que decía Joana, en que el territorio no responde a límites políticos, lo que mencionaba también Camilo, un puente, a un lado hay un canon y al otro lado hay otro. ¿Por qué? Porque en algún momento se decretó que había una línea imaginaria en el piso que decía que de un lado eran de una jurisdicción y del otro eran de otra. El agua fluye, o su hábitat son las cuencas o las microcuencas, que veía que las mencionaban en el chat. Y entonces, la práctica internacional para la gestión integral de los recursos hídricos es tomar como unidad de análisis la cuenca. ¿En qué estamos en el Perú en este tema? Tenemos mapeadas las cuencas, estamos desarrollando una red de monitoreo de cuencas, hay una Autoridad Nacional del Agua que ha desarrollado algunos planes de gestión
de alguna de esas cuencas, pero podemos reproducir algo de lo que ya hemos venido conversando esta noche. A lo mejor llegamos hasta el plan, a lo mejor llegamos a ese inventario de grandes inversiones que serían buenas para mejorar o asegurar la disponibilidad del agua. Si incorporamos a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento sus planes maestros optimizados, tenemos los planes, pero contamos con ese conjunto de medidas desde una perspectiva ambiental, como se decía antes, que a lo mejor nos ponemos de acuerdo en un objetivo, que es asegurar la disponibilidad del recurso a mediano y largo plazo. No estamos todavía con esa institucionalidad organizada de esa manera. Con lo cual, nuevamente, todos vamos a estar de acuerdo que el agua es vital, todos vamos a estar de acuerdo de que no hay actividad productiva, ni actividad social, ni actividad cultural que sobreviva sin agua, pero ¿cómo logramos esa gobernanza? Que no es, a lo mejor, tanto de planes como de diálogo, que los distintos actores que están en el territorio, que conocen las necesidades del territorio y conocen las capacidades que hay en el territorio, porque ahí viene... A lo mejor en el Perú tenemos que recurrir a fenómenos extremos como el niño costero para darnos cuenta de que sí tenemos capacidades para enfrentar algunas situaciones muy difíciles cuando juntamos los recursos que tenemos como sociedad en un territorio. Público, privado, sociedad civil, academia brindando información. Entonces, definitivamente no puedo dar una respuesta positiva en cómo los planes ambientales recogen la temática del agua. Y respecto a la otra pregunta de la economía circular, yo creo que estamos bastante atrasados. Digamos, el agua es nuestra gran maestra en temas de economía circular, porque el ciclo hidrológico del agua que a todos nos lo enseñaron en el colegio, es el mejor ejemplo que hay sobre economía circular. El agua de la lluvia que discurre es utilizada por el ser humano, sea productiva o poblacionalmente, y vuelve al medio natural para luego seguir dando el ciclo. ¿Qué tenemos en economía circular? Todavía muy poco en el Perú. Hay algunas experiencias de pequeños emprendimientos que trabajan el tema de baños secos en zonas periurbanas, pero sí, todavía hay muchísimo espacio para desarrollar el tema de economía circular, tanto a nivel de emprendimientos privados como de políticas públicas. Gracias, José Luis. La última pregunta para ir cerrando es una pregunta de Mercedes Araoz, que nos dice que en el 2018 se dictó un decreto supremo, el 029, que regulaba las políticas nacionales, que articulaba las políticas públicas nacionales y sectoriales e intersectoriales con presupuesto, pero que no se ha, o mejor dicho, fue dejada de lado por el gobierno actual. Por otro lado, los autores han hablado del Viceministerio de Gobernanza Territorial, que debiera articular estas políticas, pero que a su vez tiene varias secretarías, entonces su enfoque en el tema de políticas ambientales no es, de primera mirada, su eje primordial. ¿Qué se debería hacer para que este decreto supremo se utilice y para que el viceministerio, pues, enfoque las políticas, articule las políticas ambientales? Un poco resumiendo la pregunta. ¿Quién se anima? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí coincido un poco con lo que mencionaba Camilo respecto de que debería haber más que un plan que diga que hay que coordinar, ¿no es cierto? Que sin lugar a duda ayuda, pero el mejor ejemplo es cómo ver que existe la norma, pero no se aplica tampoco, ¿no? Entonces, y nosotros en el Perú de eso somos geniales, tenemos muchas normas de todo, ¿no? Pero no aplicamos o aplicamos muy pocas. Entonces, a mí sí me parece que en ese sentido lo que necesitamos es una voluntad política de que se haga esto.
¿no? Y digamos, y por eso nosotros mencionábamos a la PCM, ¿no? Porque digamos que cuando uno lleva la normativa, las políticas que se hacen ahí, se discuten, y se discuten en ese ámbito, se discuten en el ámbito de todos los sectores, ¿no? Entonces, ahí es donde está justamente donde se está en capacidad justamente de decidir por estas políticas con esos enfoques y más bien decir que si hay políticas que solo están mirando un lado de la ecuación, hay que reformularlas. O sea, cuando uno diseña políticas, no solamente viene la idea del ministerio que la realiza, sino también hay una discusión previa antes de llegar al Consejo de Ministros, que son con los viceministros de los otros ministerios, que son los ministerios involucrados, digamos, ¿no? Por algún lado. Entonces, ahí es donde se hace esa discusión. Pero esa discusión a veces no toma el tiempo que debería y no se hace con la profundidad que se debería. Y pasan luego a Consejo de Ministros. Y ahí es donde el rol de la PCM es muy importante. Entonces, sin duda, todavía estamos fraccionados. Sin duda, los temas se ven aislados. Yo creo que eso es un problema que va más allá del tema ambiental. Es un problema general, ¿no? Pero la experiencia, lo que estamos viendo que hacen otros países, es justamente lo contrario. Es decir, cómo podemos trabajar de manera más articulada. El día de hoy, la Unión Europea, si ustedes ven, van a endeudarse juntos, ¿no es cierto?, para sus diversos programas, el Green Deal europeo, con unas grandes metas ambientales, ¿no es cierto?, y los países están trabajando articuladamente. Bueno, nosotros solamente quisiéramos que nosotros dentro del país trabajáramos articuladamente, ya sería bastante. Muy bien. Hemos terminado. Muchísimas gracias a los brillantes expositores del día de hoy, a los brillantes panelistas. Les agradezco a nombre de la Universidad del Pacífico su participación y me queda invitarlos al siguiente webinar de la Agenda Bicentenario que se va a llevar a cabo el 23 de febrero. El tema es la política migratoria y los autores del documento son Felín Fryer e Isabel Berganza. Y tenemos como panelistas invitados a Federico Agusti, director de ACNUR, y a Paula Rosiasco del Banco Mundial. Muy bien. Entonces, muy buenas noches y que pasen una bonita semana. Hasta luego.